El 2 de febrero de 1516, cuando Juan Díaz de Solís ancló sus naves en lo que llamó Puerto de Nuestra Señora de la Candelaria, lo que hoy es Maldonado, para luego bautizar como Mar Dulce a nuestro Río de la Plata, muchos navíos han surcado las mismas aguas y muchos también perecieron en ellas. Por más que los marinos de la época temieran a dragones, fantasmas y sobre todo a la ira de Dios, debían enfrentarse a algo peor: los vientos, las marejadas, las terribles tormentas y los accidentes geográficos de nuestro suelo marino, que fueron una trampa mortal para los navegantes. Más de 1000 barcos se hundieron frente a nuestras costas y centenares de ellos lo hicieron frente a lo que hoy es Punta del Este, donde la gente se tumba al sol sin saber que pocos metros mar adentro y hace no tanto tiempo se perdieron vidas y aún subsisten restos de las tragedias padecidas. La lista de barcos hundidos en la zona es difícil de comprobar, ya que muchos navegaban clandestinamente. Sin embargo, existen registros de naufragios reconocidos. Tal vez uno de los más antiguos sea el Seahorse, un barco negrero inglés, paradójicamente al mando de un capitán de apellido White, que habiendo depositado su cargamento humano en Buenos Aires, se fue a pique el 29 de septiembre de 1728 al sur de la isla Gorriti. Ahí también encontró el fondo el San Rafael, que el 22 de mayo de 1765 no pudo soportar una tormenta y apenas logró salvar a su tripulación y pasajeros, con apenas 2 muertos y dejando como legado el nombre de una zona emblemática de la península. Incluso el HMS Agamenón, preferido por Lord Nelson en la batalla de Trafalgar, se hundió en el lodo del estuario junto a cientos de naves que aún hoy se encuentran en el barro, acompañando la soledad de los más de 500 soldados y civiles que venían en El Salvador, que allá por 1812 llegaba tarde para proteger a Montevideo de las invasiones inglesas. Andrés López Reilly nació 457 años después de la llegada de Juan Díaz de Solís. Comenzó a trabajar en el diario El País cuando tenía 15, la edad habitual para Grumete, y su 9º libro nos invita a sumergirnos bajo las olas de Punta del Este, preguntándonos por qué no podemos verlo recuperado de las aguas, como si fuera más importante el dinero o la historia. Bienvenido, Andrés. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Lo veíamos ayer en el 9º libro, son tragedias muy famosas, es tu 9º libro y cuando se cumplen 20 años de que escribiste el primero, ¿es así? Sí, y justamente el primero además sobre este tema, ¿no? Porque, bueno, después dejé varios años de escribir, pero siempre fue un tema que me apasionó, el de los naufragios, los rescates de tesoros. Y bueno, y tenía como una materia pendiente con Punta del Este, porque ahí, como veíamos en esa presentación tan buena que hicieron, hay algunos barcos emblemáticos que se perdieron muchas vidas también, lo que hoy vemos así como una cosa muy romántica, ¿no? Pero que en su momento fueron grandes tragedias, ¿no? Así que bueno, tenía como esta materia pendiente de enfocarme en Punta del Este, que fue un puerto muy importante en la época colonial, y bueno, y está plasmado en un buceo por la historia, un libro muy lindo que sacó Planeta ahora. ¿Cómo fue el trabajo de investigación para llegar a este libro, como tú decías? ¿Había algo pendiente ahí? Hay muchos, hay naufragios famosos, conocidos, y había mucho también por hacer, por investigar. ¿Cómo fue llegar a todo lo que está plasmado en el libro? Bueno, el libro básicamente tiene 3 fuentes. La primera de ellas, que es la que le da un poco el plus a la historia o el diferencial, son los buscadores de tesoros que rescataron muchas cosas en Maldonado, también en Montevideo, y bueno, y que le dan, como te decía, un plus, ¿no? Es decir, qué es lo que se sacó, la idea es mostrar, hay fotografías, qué es lo que sacó y qué es lo que queda bajo el agua, ¿no? Esa es la primera fuente. La segunda, bueno, es toda la literatura universal que hay sobre el tema. Y la tercera es la documentación histórica, ¿no? Que eso es lo más complicado, porque bueno, hay que acudir a archivos como el Archivo de Indias en Sevilla, el Archivo General de la Nación en Argentina, archivos acá en Uruguay, con tema de pandemia, por ejemplo, fue complicado también eso. Pero como también yo he estado vinculado de alguna manera u otra hace unos 20 años a este tema, también hizo que yo contara ya con documentación que no he publicado en su época o que venía guardando.
y bueno, y que todo permitió que se plasmara en esta historia sobre Maldonado y Punta del Este. ¿Cómo es el trabajo de hablabas de una de tus fuentes, los buscadores de tesoros? ¿Y qué objetos se han encontrado hasta el momento de estos naufragios tan conocidos que veíamos ahí en la presentación? Bueno, digamos, a diferencia de lo que uno puede ver en el Discovery Channel o algo así, que ve buzos en aguas completamente cristalinas. Es lo que imaginamos, claro, además, que pasa, ¿no? Digamos, de A2 o de A3, buceando en un barco que está prácticamente completo. Bueno, eso no existe acá. En Punta del Este sí, hay veces que las condiciones del agua son muy buenas. Ahí veíamos en la presentación, estamos viendo ahora un cañón del barco Salvador, hundido en Punta del Este en 1812. Que en esta tragedia mueren unas 500 sí, personas. fue la ¿no? tragedia Es más grande en toda la historia del Río de la Plata, murieron 500 personas, ahí frente a, casi te diría que enfrente al Enjoy, a 350 metros de la playa Mansa. Fue la peor tragedia en toda la historia del Río de la Plata. Y bueno, y el trabajo de ellos, ya te digo, es en condiciones diferentes a las que se pueden ver, ni que hablar en Montevideo, donde el agua es marrón completamente, no hay luces que disipen esa oscuridad, ni cálidas ni frías. Los buzos acá en Montevideo, por ejemplo, trabajaban cuando lo hacían con detectores de metales. Podían ser ciegos porque en realidad buscaban metales y utilizaban detectores con un audífono. En Punta del Este sí es diferente, hay una visibilidad buena en algunas oportunidades, pero bueno, también depende de la época del año, las tormentas, en fin, hay un montón de cosas que condicionan la labor del buzo y del buscador de tesoros o de los científicos, porque también han hecho expediciones en la universidad muy interesantes en Punta del Este y en otros lados. Claro, con otro perfil, ¿no? La academia intenta no sacar nada hacia afuera del agua. Los buscadores de tesoros que sí lo han hecho. Y bueno, entre las cosas, me preguntabas qué hay rescatado interesantes. Ahí vemos un cañón del Salvador, por ejemplo. Por ejemplo, del Agamenón, un barco emblemático que está hundido en Punta del Este, que participó en la batalla de Trafalgar de 1805. De ahí, por ejemplo, se sacó un cañón que se sabe que participó en esa batalla. Es una batalla muy importante porque Napoleón pretendía invadir Inglaterra y esa batalla detuvo esa invasión. Y no solo eso, generó las condiciones para que Inglaterra tuviera la supremacía en todos los mares del mundo durante 100 años. De hecho, después vienen las invasiones inglesas al Río de la Plata y otras cosas. Y bueno, y también, además de ese cañón, por ejemplo, en Punta del Este, se sacó un sello que pertenecía al almirante Horacio Nelson, que es el héroe naval más importante de Inglaterra, y que fue de alguna manera como encontrar una aguja en un pajar, porque era un sello con el que él lacraba las cartas, un sello de metal, con el que él lacraba las cartas, un sello personal, y Nelson había muerto 5 años antes del naufragio en Punta del Este. Entonces, que ese sellito, que es de este tamaño, estuviera en ese barco, fue increíble encontrarlo, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Tú decías recién los intereses, ¿no? Los científicos, por un lado, los buscadores de tesoro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿el Ministerio de Defensa tiene algún tipo de injerencia en algunos de estos casos? Mira, en su momento cuando se hicieron, actualmente desde el año 2006 están prohibidas todas las búsquedas, las prospecciones privadas. Y también a la academia se le ha impedido bastante también buscar, ¿no? En su momento, cuando se rescataron esas cosas, o no sé, el águila de Graf Spee, que algunos conocerán. Y que tú también hiciste No he escrito específicamente sobre eso, pero sí en algún capítulo de algún libro por el rescate sí lo he hecho. En su momento habían contratos firmados con estos particulares que se terminaron incumpliendo por parte del Estado, ¿no? Porque, digamos, hubo una inversión de la parte privada muy importante y después no hubo un retorno al no permitírseles vender la parte que les correspondía. En ese momento se dividía 50% para la parte privada, 50% para el Estado, que el Estado no ponía un peso, hay que decirlo, ¿no? Y bueno, y entonces hay como un tema que viene desde el exterior. Hay una convención de UNESCO del año 2001 que Uruguay no firmó, es importante decirlo, que dice que los barcos, los pecios, como se conoce a los restos de los barcos hundidos, hay que dejarlos donde se encuentran hasta que aparezcan las tecnologías necesarias para sacarlos y preferentemente hacer una prospección in situ, o sea, en el lugar, ¿no? Uruguay, como te decía, no firmó eso. Y eso de alguna manera es impulsado por grandes potencias como España, que tiene intereses en estos barcos, ¿no? Que, hay que decirlo, eran barcos que transportaban metales preciosos que venían de América, ¿no? Oro y plata, que era
expoliado de las minas de América, ¿no? Pero bueno, países poderosos como España han logrado también, no solo en Uruguay, sino en otros lugares, detener muchas de estas campañas de buceo y de investigación que se estaban haciendo. ¿Cuáles fueron, recordemos que como periodista, aquí hay una importante investigación, los principales hallazgos para ti o conclusiones en este viaje, un poco buceo en el tiempo, que no ha sido fácil, como lo comentabas también? Bueno, en Punta del Este, en la década de los 90, muchos se acordarán, justamente fue mi primer libro, los hallazgos de Rubén Collado en las costas de Montevideo, que se encontraron miles de monedas de oro, lingotes, de un barco llamado Nuestra Señora de la Luz, que naufragó en 1752. Fue una tragedia impresionante para esa época. Imagínate que en Montevideo, en esa época habían unos 1000 habitantes y mueren más de 150 en el barco, ¿no? O sea, era como que se cayeran todos los aviones ahora, ¿no? Y en Punta del Este se ha sacado mucha cosa. No todo tampoco, cuando hablamos de tesoros, es oro y plata, ¿no? Hay muchas cosas históricas que tienen tanto o más valor que una moneda de oro, ¿no? Y valor para la historia misma. Y para la historia misma, claro. Y que realmente eso es el patrimonio, ¿no? Es decir, yo, y esto es una posición discutida por algunas personas, hay como dos bibliotecas, ¿no? Bueno, yo soy partidario de esto que te voy a decir. Lo que está hundido bajo 6 metros de agua o 10 metros de agua y con 2 metros de barro arriba, que nadie puede tocar, nadie puede usufructuar y nadie puede ver, no es patrimonio de nadie. Ese es desde mi punto de vista. Entonces, recuperémoslo en las condiciones adecuadas, con un arqueólogo, con el Estado controlando todo. Hagamos un museo, como ocurre en muchos países del mundo, que hay museos que son visitados por miles de personas. El Museo del Vasa en Estocolmo, en Suecia, por ejemplo, recibe más de 1 millón de visitantes por año, ¿no? Que es un museo que se hizo en torno a un barco que fue recuperado del mar Báltico. Es un barco impresionante, en muy buenas condiciones fue recuperado porque el mar Báltico, por las condiciones que tiene, que no existe el teredo, que es un bichito que se come la madera, ese barco lo pudieron recuperar 333 años después y está casi que entero, o sea, ese museo es impresionante. Pero hay otros casos, ¿no? El Museo de Naves Vikingas en Oslo, en Noruega, el Victory, el barco del almirante insignia del almirante Nelson que hablábamos recién, que está en Portsmouth, en Inglaterra, en el puerto. Y son todos museos que ya te digo, llaman la atención al turismo y reciben millones de visitas, ¿viste? Y bueno, y que generan para el Estado un montón de plata, ¿no? Y es educativo además, ¿no? Educativo, es historia. Claro, es historia viva, digamos. Eso es patrimonio, ¿no? Andrés, uno puede tocar, lo que uno puede ver, lo que uno puede usufructuar. Este libro también es educativo, ¿no? Para aquellos que amen las historias, y esto es un trabajo de investigación, como lo decíamos, de estos naufragios muy conocidos, pero que muy pocos sabemos, algunos, o no le prestamos tanta atención. Es una linda oportunidad de bucear en la historia, de una historia que está en el mar ahora. Que está en el mar, sí, pero que no olvidemos que nosotros venimos de los barcos, ¿no? Porque nosotros somos, digo, si bien hay sangre charrúa o indígena, mejor dicho, mezclada en nosotros básicamente venimos de los barcos. Somos un país de inmigrantes. Claro, somos descendientes de los barcos, ¿no? Y bueno, sí, la historia está en parte afuera. Dicen, hay alguien que ha dicho que el museo más grande del mundo está bajo las aguas, y puede ser, porque realmente hay mucho para investigar, mucho para sacar. Y bueno, son historias apasionantes. Andrés, felicitaciones por este libro, por este trabajo. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Y yo, antes de cerrar, les muestro nuevamente un buceo por la historia, naufragios y tesoros en Punta del Este, este trabajo de investigación del escritor y periodista Andrés López. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Nos veremos la próxima y que esto siga avanzando y que quizás el día de mañana estés acá contándonos que hay un museo con todos los vestigios de estos naufragios. Ojalá. Muchas gracias. Nos vamos ahora al móvil. Es momento de darle los muy buenos días a nuestra compañera Verónica Chevalier.